El pueblo judío en los tiempos de Jesús estaba hambriento de libertad. Durante 66 años, el pueblo había estado bajo el dominio griego. Y no es hasta el año 63 antes de Cristo que logran obtener su independencia. Esto es un poquito de historia bíblica, un panorama histórico de la Biblia. Entonces, logran obtener la independencia de los griegos, pero casi de inmediato, ese mismo año, el Imperio Romano llega a Jerusalén y comienza a dominarlos. Es decir, logran la independencia, ¿verdad?, de los griegos, pero el Imperio Romano llega de forma inmediata ahora a gobernarlos y dominarlos. Ahora, había cuatro grupos políticos, sociales y religiosos en Jerusalén en ese tiempo. Uno de ellos eran los fariseos, los conocemos, pero también estaban los saduceos, los esenios y los celotes. Ahora, estos cuatro grupos sí estaban a la espera de un Mesías, pero el Mesías que ellos esperaban se parecía más a un Mesías militar, que de acuerdo a su poder celestial, a su poder divino, iba a venir y acabar con el dominio del Imperio Romano. Muchos de ellos, que eran bastante místicos, creían que al llegar el Mesías iba a venir acompañado de cientos de ángeles y iba a desaparecer al Imperio Romano. Sin embargo, ¿verdad?, esto no fue así. Y por esta razón es que esta bienaventuranza, específicamente la bienaventuranza que vamos a leer a continuación en Mateo 5:5, fue bastante controversial. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el Mesías que ellos esperaban no se parecía mucho al que tenían frente a ellos. Mateo 5:5. Bienaventurados, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Seguramente muchos de los que escucharon a Jesús aquel día pensaron: ¿mansos? ¿En verdad nos estás diciendo que seremos felices si desarrollamos mansedumbre? Jesús, los romanos se aprovechan de nosotros todos los días. Nos cobran impuestos injustos, se roban nuestro dinero, abusan de su autoridad, y tú nos pides que seamos mansos. Bueno, al parecer la mayoría de los judíos ignoraba o nunca había conocido lo que Isaías había profetizado acerca de Jesús. Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, había dejado bien en claro que el Salvador, el Mesías al cual Dios Padre enviaría a ese mundo, sería un Salvador lleno de mansedumbre, un libertador que no vendría a ejercer su autoridad para darnos una libertad política o social, sino una libertad que es mucho más valiosa, una libertad que no tiene precio, la libertad de nuestras almas oprimidas por el pecado. Vamos a ver cómo lo narra, cómo lo dice Isaías, cómo describe a este Salvador lleno de mansedumbre. Isaías 52:14. Pero muchos se quedaron asombrados cuando lo vieron. Isaías está hablando de lo que sucedió con Jesús cuando estaba crucificado. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto, dice Isaías, no se veía como un hombre. Vamos a Isaías 53, versículos del 2 al 9. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo.
Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja en silencio, ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. La parte final del versículo 12 dice: cargó con los pecados de muchos e intercedió por sus transgresores. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Jesús, por ser ese Mesías, ese Salvador lleno de mansedumbre, Dios. Gracias porque cuando estuviste siendo agobiado o golpeado, tú no te detuviste, aunque pudiste hacerlo. Tú fuiste en amor, en obediencia al Padre, a morir a esa cruz por cada uno de nosotros y de nuestros pecados. Oro para que tu Espíritu Santo nos visite en este tiempo y nos llene de la mansedumbre que necesita nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Es increíble cómo el profeta Isaías anticipa muchos años antes acerca de lo que iba a suceder con Jesús, nuestro Salvador. Sin embargo, el pueblo judío, ¿verdad?, no tenía ni idea de lo que la misma palabra dice. Y al ver que Jesús no cumplió con sus expectativas, terminaron crucificándolo. Y ¿sabes algo? Ese es el riesgo que muchas veces tú y yo podemos correr como creyentes. Al tener una falta de entendimiento acerca de lo que verdaderamente dice la palabra, pudiéramos juzgar a Dios de que Él no tiene la capacidad de cumplir con nuestras expectativas o con aquello que nosotros deseamos y terminamos sacándolo de nuestra vida. Ahora, quizá la palabra mansedumbre te suene poco familiar. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, la palabra mansedumbre es de suma importancia. El significado bíblico de la palabra manso procede del griego praus, que significa básicamente dócil, tranquilo y apacible. Una persona mansa es alguien apacible. Es una persona honorable con un corazón tierno, paciente y sumiso. La palabra manso también la utilizaban los judíos con frecuencia para describir una medicina que calmaba un dolor fuerte. También la palabra manso se utilizaba para describir una brisa suave o un caballo que había sido domado y domesticado, al cual se podía cabalgar sin temor a que te lastimara. La mansedumbre es totalmente lo contrario a la violencia y a la venganza. Esta semana, en la semana de la renovación espiritual, pudimos ver a muchas personas de la iglesia y platicábamos con ellos y platiqué particularmente el día lunes con una persona en específico que hace mucho tiempo no platicaba desde aquí de nuestra congregación y le comencé a preguntar cómo le estaba yendo en el trabajo. Y la verdad que lo único que este hombre tenía en sus labios era gratitud por lo que el Señor le estaba permitiendo vivir. Y
En medio de la plática, ¿verdad? Yo le pregunté, bueno, hermano, ¿usted tiene alguna célula, por ejemplo? ¿Usted ha asistido a alguna célula? ¿Usted y su esposa han impartido en alguna ocasión alguna célula? Y me dice, fíjese que no, pastor, porque hay algo muy curioso. No sé si usted sepa, pero yo no sé leer ni escribir. Y entonces ahí yo me quedé muy sorprendido, ¿verdad? Le dije, hermano, ¿y entonces cómo le hace, verdad? Si su negocio específicamente tiene que ver con compra de materiales, tiene que ver con cálculos y tantas otras cosas, ¿cómo es que usted le hace para poder tener todo en forma y que no se le vaya nada? Dice, pues mire, a veces los patrones me dicen que apunte. Y pues yo le hago como que le apunto, ¿verdad? Pero no apunto nada. Dice, Dios me ha dado la capacidad de retener mucho en mi mente la información que la gente me ha dado. Le digo, en verdad estoy muy sorprendido porque su trabajo es de números, él se dedica a la construcción. Y me dice, y le digo algo, pastor. Le digo, dígame. Dice, yo me he dado cuenta cuando gente abusa de mí. Me roban dinero, me devuelven mal el cambio, me quitan cantidades importantes de dinero, porque saben que no sé leer, saben que no sé escribir. Y digo, ¿y usted qué hace, hermano? Nada, se los entrego al Señor. Dice, porque hasta el día de hoy no me ha faltado absolutamente nada. Yo los identifico, me decía, yo los identifico, pastor, cuando alguien me transea, dice, cuando alguien me quita dinero. Dice, pero yo prefiero entregarle esa carga al Señor y dejar que Él haga justicia por mí. Ese es un ejemplo de una persona que vive bajo la mansedumbre del Espíritu Santo. Y yo me quedé, de hecho ya subí como, ya había iniciado el tiempo de la alabanza y en la semana de la renovación. Pero una de las cosas que yo veía a este hombre era una genuinidad sobre su vida al contarme las cosas. Tú lo ves y él es muy humilde y él te lo dice con tanta paz, pero ves el cumplimiento de esta bienaventuranza, ves a un hombre que ha decidido hacer parte de su vida la mansedumbre y que por lo tanto es feliz. Jesús mismo modeló la mansedumbre, no solo al resistir el dolor físico como lo profetizó Isaías, sino que a lo largo de su ministerio terrenal, Jesús decidió ser una persona que practicó la mansedumbre. Jesús lavó los pies de sus discípulos y también incluyó en ese lavamiento de pies a aquel que lo iba a entregar y a aquel que lo iba a negar. En una ocasión, sacaron a Jesús de una sinagoga de forma muy violenta y lo llevaron al borde de un cerro para ser arrojado. Pero dice la palabra que sin pronunciar ninguna defensa a su favor, lo único que él hizo fue caminar por en medio de ellos y retirarse. Jesús también dejó claro en Mateo 20:26 que aunque él era el Hijo de Dios, no había venido a este mundo para ser servido, sino para servir. Primera de Pedro 2:22-23 dice, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban y amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Además de Jesús, la Biblia está también llena de hombres que optaron por vivir bajo el gobierno de la mansedumbre a lo largo de sus vidas. Abraham optó por la mansedumbre al dejar que su sobrino Lot eligiera la parte de la tierra que él quería. Abraham había sido el llamado por Dios. Abraham, a la hora de dividir las tierras, él pudo haberle dicho a Lot, mira, tú quédate aquí y yo voy a elegir la parte que más conveniente me parezca a mí. Pero Abraham optó por vivir en mansedumbre. José fue un hombre manso al recibir y alimentar a todos sus hermanos
A pesar de que ellos lo habían vendido como esclavo a los egipcios. David practicó la mansedumbre cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones, pero no lo hizo. En la Biblia encontraremos múltiples muestras de hombres y mujeres que hicieron parte de su vida la mansedumbre. Mateo 5:5, bienaventurados, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A pesar de que la mansedumbre está plasmada a lo largo de la palabra, pareciera que hoy en día los cristianos carecemos constantemente de ella. Y eso es muy triste, porque muchas veces vemos a personas que son fieles seguidoras o que dicen ser fieles seguidoras de Cristo. Pero las características que Jesús modeló difícilmente están plasmadas sobre su vida. Y creo sin lugar a dudas que la mansedumbre es una de las virtudes, de las características que más carece el cristiano hoy en día. Y mucho de esto tiene que ver con el mensaje que recibimos constantemente allá afuera, con aquello que nos inunda semana a semana a través de los medios de comunicación, donde nos alientan a ser unas personas que no se dejen, que luchemos en contra de aquellos que nos hacen daño. Muchas veces esta parte de la justicia que tenemos que buscar a causa de las personas que nos oprimen, estos mensajes son desviados y corrompidos y nos llevan a olvidarnos de la mansedumbre y responder con venganza, responder con dolor a aquellas injusticias que en la vida se presentan. Sin embargo, el Señor no nos llamó a vengarnos cuando estamos padeciendo algún mal. El Señor no nos llamó a responder con mal a aquellos que nos están haciendo mal. El Señor nos llamó a modelar un carácter de mansedumbre, porque en Él encontraríamos la felicidad. A diferencia de otras virtudes, la mansedumbre necesita de muy poco para que desaparezca de nuestras vidas. La mansedumbre puede desaparecer en un instante. Hay otras circunstancias, hay otras virtudes, otros frutos del Espíritu Santo que pueden ir desapareciendo de a poco. Por ejemplo, alguien puede perder la fe, ¿verdad?, debido a diversas decepciones por las que atraviesa en su vida. Y de a poco va siendo una persona que su fe va menguando. Pero cuando hablamos de mansedumbre, creo firmemente que no se necesita de mucho para que como cristianos desaparezca de nuestra vida. Hay 3 momentos en los cuales el cristiano de forma inmediata pierde la mansedumbre. La primera es cuando somos acusados injustamente. El Salmo 41, versículos del 5 al 6 dice lo siguiente. Es el rey David hablando. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes y cuando se van, los divulgan a los 4 vientos. El rey David estaba siendo acusado de manera injusta. Estaban mencionando, creando, ¿verdad?, diversas controversias, chismes que no eran verdad acerca de él. Él estaba siendo acusado injustamente. Y sin lugar a dudas, a lo largo de nuestra vida, así como David fue acusado injustamente, tú y yo también lo seremos. Y esto es una especie de amenaza en contra de la mansedumbre que debemos de mantener en nuestra vida. Porque experimentaremos un deseo por defendernos, vengarnos y calumniar a aquellas personas que nos están calumniando. Entonces tú y yo tenemos que entender completamente que esta situación puede llevarnos a
a quitarnos este espíritu manso que el Señor desea de nuestras vidas. Sin embargo, en todo momento debemos de recordar, así como este hombre que dice, yo reconozco, yo alcanzo a percibir, cuando alguien me roba, cuando alguien me trata injustamente, que Dios es mi defensor. Esto es clave para tú y yo mantenernos en un espíritu de mansedumbre. Cuando entiendes que tú y yo no tenemos que luchar para defendernos a nosotros mismos, sino que hay alguien que está dispuesto a cobijarnos, a ser nuestro escudo y pelear a favor nuestro. Y su nombre es Jesús. Recuerda, Dios es tu defensor. Vive bajo un espíritu de mansedumbre. El Salmo 7:10 dice, Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Y es que no hay nada más doloroso que ser acusado injustamente cuando estás caminando en sinceridad y en rectitud. Muchas personas dicen, es que ¿por qué me dicen esto si yo nunca he hecho eso que están diciendo que hago? No te preocupes. Si estás caminando en rectitud y sinceridad, el Señor será tu escudo. Otro de los momentos en los cuales el cristiano corre ese peligro de que la mansedumbre desaparezca de su vida es cuando somos exhortados por Dios y las personas. Proverbios 12:1 dice, para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. ¿Sabes algo? Hay momentos que probablemente no sean muy agradables para nuestra persona. Momentos en los cuales seremos exhortados por Dios y por personas que nos aman. Sin embargo, para muchos el recibir una exhortación, una corrección, una palabra que nos anime a hacer las cosas mejor de lo que las estamos haciendo, para muchos esto es insoportable y son incapaces de recibir con mansedumbre estos comentarios. Por el contrario, el temperamento se eleva y las justificaciones del que está siendo exhortado le impiden recibir lo que Dios desea hablar en su vida. A esas personas, muchos les llaman de mecha corta, ¿verdad? Apenas les dices, oye, es que mira, esta parte de tu vida creo que tienes que dirigirla hacia un lugar diferente, hacia el que estás caminando. Y lo único que recibes de esas personas es que su temperamento se comienza a elevar. Comienzan a justificarse, comienzan a enojarse y entonces la mansedumbre desaparece de sus vidas. Pero recuerda lo que dice Proverbios 12:1. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. No solamente sucede con personas, también muchas veces Dios nos confronta en diversos momentos de nuestra vida, nos recuerda que su camino quizá es muy diferente al cual estamos recorriendo. Y para muchas personas cuando son confrontadas por Dios en algo que está escrito en su palabra y que están haciendo de forma diferente, muchos de ellos prefieren no venir, prefieren alejarse de Dios porque creen que Dios es un Dios demasiado injusto, porque creen que Dios no los entiende. Y este también es un momento en el cual corremos el peligro de olvidarnos de la práctica de la mansedumbre. Tercer momento en el cual podemos correr este peligro es cuando alguien abusa de nuestra confianza. Proverbios 11:1 dice, el Señor detesta el uso de balanzas adulteradas, pero se deleita en las pesas exactas. En México utilizamos la frase gato por liebre. ¿A cuántos les han dado gato por liebre? Sí, ay, sí. Yo esto no lo pagué, no es cierto, ¿verdad? Esto que me estás dando no es lo que dijiste que me ibas a dar por el dinero que yo te pagué. Y es terrible porque
porque pareciera, ¿verdad?, que esta es una práctica común. La corrupción en nuestro país está constantemente gobernando sobre la vida de las personas. Y muchas veces cuando como cristianos abusan de nuestra confianza, es un momento en el cual el espíritu de mansedumbre que vive en nosotros puede desaparecer. Otro testimonio de un hombre de la congregación. Estábamos cenando mi esposa y yo. Se me hizo raro por la hora que me marcó, aunque no era muy tarde. Y me dice, pastor, solo le hablo para darle testimonio de algo. Fui a confrontar a un hombre que estaba mintiendo acerca de nosotros, acerca de un negocio que habíamos cerrado. Pero lo hice con amor, lo hice con tranquilidad, lo hice con paz. Porque yo recuerdo, decía este hombre, que en el pasado los puños como que me cosquillaban, ¿verdad?, para hacerle algo a las personas que me trataban de manera injusta, pero esta vez me contuve. Porque muchas veces cuando tú y yo, ¿verdad?, nuestra confianza es desvalorada, corremos el peligro de responder, de perder los estribos y luchar, ¿verdad?, con nuestras propias fuerzas, con nuestras emociones fuera de control, para tratar de hacer justicia por nuestras propias manos. Ahora alguien dirá, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Será que Dios desea que me quede callado y que deje que todos los demás abusen de mí? No, eso no es lo que Dios desea. Tú y yo podemos pararnos de manera firme delante de aquellas injusticias que se están presentando en nuestra vida. Pero en el momento en el cual reconozcamos que la mansedumbre está dejando de ser parte de nuestros corazones, entonces tenemos que detenernos. Porque como ese hombre decía, fui y confronté a la persona con respeto, con amor. No utilicé ninguna palabra que pudiera maldecirle, que pudiera afectarle. Y me retiré. Pero cuando de tu carne, de tu espíritu, nace un espíritu de venganza, nace un deseo por afectar a la persona que te hizo una maldad o que te levantó a algo en tu contra, entonces tienes que detenerte y dejar que el Señor pueda actuar a tu favor. Otro testimonio, puros hombres, ¿verdad?, llenos de mansedumbre en esta sede. Ay, pastor, fuimos a, ¿no? Y bueno, ya les pasé más, miren, ya tenemos a un albañil, ya tenemos una inmobiliaria, ¿verdad? Y ahora un vendedor de coches. ¿Cómo te fue? Este hombre sale constantemente por coches a la frontera y regresa. No, pastor, si le contara. Escogí la camioneta. Ya veníamos, a los 10 minutos se me apagó la camioneta. Oye, pero tenías 10 minutos de haber comprado la camioneta, ¿qué hiciste? ¿Le reclamaste? No, pastor, me conozco. Lo puse en manos del Señor, ¿verdad? Y fui y compré lo que necesitaba y mire, preferimos venirnos con tranquilidad. Pero este hombre dice, yo me conozco, yo sé lo que sucedía en mi vida anterior cuando alguien hacía algo en mi contra. Y muchos de estos testimonios yo los valoro mucho, sobre todo en hombres. También en mujeres, porque sé que las mujeres también tienden a batallar con esta parte de la mansedumbre, pero en la naturaleza masculina, el Señor puso un espíritu de defensa, ¿verdad? Y ese espíritu de defensa debe de ser utilizado para proteger a nuestros hijos, a nuestra esposa y a nuestra familia. Pero muchas veces cuando este espíritu de defensa no está conectado con el Señor, entonces la fuerza que Dios puso en nosotros puede ser mal utilizada. Y por eso vemos constantes testimonios de gente, de hombres matando a otros hombres en venganza por algún daño que les hicieron. Pero yo valoro mucho y yo reconozco cuando estos hombres dan pasos diferentes a los que estaban acostumbrados a dar en el pasado. Y mis amigos, eso también es una señal de que el Espíritu Santo está gobernando en sus vidas.
Yo quiero decirte algo, si eres esposa de uno de esos hombres que ha tenido un cambio radical en cuanto a su manera y su forma de vivir, reconócelo. Reconócele el esfuerzo que ese hombre ha hecho porque el Espíritu comience a gobernar en su vida. Éxodo 14:14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Amén. De eso se trata la mansedumbre, de descansar en el poder de Dios y creer que Él es nuestro defensor. ¿Cómo podemos adquirir mansedumbre? Bueno, adquirir mansedumbre, buscar mansedumbre, iglesia, es un mandamiento. Sofonías capítulo número 2, versículo 3 dice: busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Busquen justicia, busquen mansedumbre. La mansedumbre es algo que el Señor desea que tú y yo busquemos. Es algo que el Señor desea que vayamos tras de ella. La mansedumbre es algo que debemos de buscar fervientemente a lo largo de nuestra vida. Porque muchos el día de hoy tienen familias destruidas, relaciones totalmente separadas. Muchos han perdido oportunidades, trabajos, bendiciones que el Señor puso delante de sus vidas por la falta de mansedumbre. Hay personas que lo han perdido todo a raíz de la falta de mansedumbre en sus vidas. Personas que el día de hoy se arrepienten y dicen: y es que si solamente no hubiera estallado y no hubiera despotricado en contra de aquella persona como lo hice en el pasado, seguramente las cosas serían muy diferentes. Si solamente no hubiera dicho estas palabras a mi hijo, a mi hija, que lo marcaron por el resto de su vida, quizá él estaría el día de hoy aquí. Si no me hubiera exaltado, si no hubiera perdido los estribos en contra de mi jefe, el día de hoy no estaría desempleado. Porque así como la mansedumbre trae bendición, la falta de mansedumbre trae destrucción. Y por eso Sofonías nos dice: busquen la mansedumbre. Búsquenla constantemente. 3 cosas muy rápidas. ¿Cómo podemos adquirir mansedumbre? Punto número 1, seamos pacificadores. Efesios 4:3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hagan todo lo posible. Seamos pacificadores. La mansedumbre forma parte de nuestras vidas cuando hacemos lo posible por mantener la paz bajo cualquier circunstancia. Dios, iglesia, nos llamó a ser pacificadores, no alborotadores. Dios nos llamó a ser pacificadores, no alborotadores. Haz todo lo que esté en tus manos por mantener la paz con otros. No respondas mal al que está proclamando maldad en tu contra. Haz todo lo posible. Nosotros aconsejamos a matrimonios constantemente y uno de los versículos que utilizamos mucho cuando ellos están en conflicto es el Salmo 4, versículo 4. Y creo que dice más o menos así: quédense en silencio y no dejen que el enojo los controle. Ahí está. No pequen al dejar que el enojo los controle.
Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. ¿Sabes algo? Enojarte no es pecado. Ah, caray, no. Pero que el enojo te comience a controlar es pecado. Y nosotros le decimos a las parejas, mira, si necesitas separarte momentáneamente del espacio físico, si tú estás en la cocina y se están peleando y diciéndose de cosas, ¿verdad? Si tú necesitas irte al cuarto, vete al cuarto. Pero haz todo lo posible porque ese momento de enojo, ese momento de ira, no termine trayendo destrucción sobre tu hogar. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos separamos físicamente del lugar en el que estamos, cuando notamos que las cosas están subiendo de tono, es reflexionar. Es preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Qué de mi parte en medio de este conflicto puedo mejorar? Porque Dios nos llamó, iglesia, a ser pacificadores, no alborotadores. Tú y yo tenemos que ser promotores de la paz en cualquier lugar en el que estemos. Lo segundo que tenemos que hacer es fortalecer el dominio propio. Santiago 1:19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, pero también lentos para enojarse. No quiero pedirte que levantes tu mano, pero ¿cuántos de aquí sabemos que le batallamos con el dominio propio? Que me dijo y ay, ¿verdad? Y te pones rojo y empiezas a sentir tu cuerpo caliente. Tengo un hermano al que se le empiezan a hinchar la nariz, ¿verdad? Pero se enoja. Está bien que lo reconozcas. Porque cuando tú y yo reconocemos que hay una debilidad en nuestras vidas, el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Amén. Entonces, si tú batallas con el dominio propio, reconócelo y fortalécelo. Fortalece el dominio propio. Comienza a reconocer abiertamente que tienes que controlar tu lengua, tus impulsos y tus pensamientos. Porque también muchas veces dentro de la mente, ¿verdad?, nace ese deseo por apartarnos de la mansedumbre. Hace tiempo alguien me decía, es que tantas ideas que comencé a hacer en mi cabeza me llevaron a hablar lo que estaba pensando y el problema es que nada de lo que estaba en mi cabeza era real. Entonces tenemos que fortalecer el dominio propio. Tenemos que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ahora, una de las cosas que yo más he estado pensando en esta temporada del primer año, ¿verdad? Del medio año que llevamos. Yo deseo con todo mi corazón que estas enseñanzas que el Señor nos da a lo largo de la semana, no las tomes a la ligera. Que si reconoces verdaderamente que tú eres una persona que necesita mansedumbre, entonces te vayas de este lugar y comiences a trabajar inmediatamente en ello. Porque a veces salimos de este lugar y reconocemos que su palabra es verdad y que nos habló, pero de forma inmediata el Señor viene y nos la arrebata y solamente fue una emoción. Lo tercero que tenemos que hacer para adquirir mansedumbre es vivir en constante comunión con el Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay personas que han adquirido parte de este fruto que el Espíritu Santo trae a sus vidas. Hay personas llenas de dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Pero muchas veces corremos el peligro de conformarnos. Hay personas que el Espíritu Santo les ha dado el don de sanar enfermos. Pero quiero decirte algo el día de hoy. El don o el fruto del Espíritu Santo que hasta el día de hoy el Señor te ha dado no es el tope. Siempre hay algo más. Amén. Entonces, si tú reconoces que el Espíritu Santo te ha bendecido, pero que aún hay cosas que Él te quiere seguir dando, pídeselas. Sería muy triste encontrar a una persona que tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de traer sanidad sobre la vida de una persona, pero que no tiene mansedumbre. Termina regañando a los enfermos. Pues por tu culpa te enfermaste, ¿verdad? No te cuidaste. Voy a orar por ti. Señor, sana. Y se sana, ¿no? Pero Jesús modeló todos los dones y el fruto entero y completo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tú y yo debemos ir tras de ello. Así es que si tú reconoces que necesitas mansedumbre sobre tu vida, vive en constante comunión con el Espíritu Santo. Una comunión diaria y constante con el Espíritu Santo traerá sin lugar a dudas fruto de mansedumbre en nuestras vidas. Búscalo diariamente por medio de la oración, la alabanza, la adoración. Y declárale abiertamente tu necesidad por recibir mansedumbre, la mansedumbre que viene de parte de Él.